¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Otra vez estamos para compartir unos minutos con la palabra de Dios. Y en esta ocasión quisiera leer simplemente dos textos. Los encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17. Dice a partir del verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Hasta acá nomás con la lectura. ¿Cuántas veces escuchamos frases como estas, donde nos plantamos delante del Señor y le pedimos que Él nos aumente la fe? Y nos sentimos en ocasiones decepcionados porque otra vez nos damos cuenta que nuestra fe es frágil y cada vez que vacilamos o cada vez que nos encontramos frente a un fracaso, en oportunidades comenzamos a cuestionarnos y a sentirnos tristes, apesadumbrados porque creemos que nuestra fe no alcanza, no es suficiente, y tantas veces comenzamos con lo que mucha gente llama el conflicto de la fe. Es notable que este pasaje está metido en un contexto donde el Señor toma a sus discípulos y comienza a hablarles acerca de un tema crucial que realmente requiere fe, como es el perdón hacia los hermanos. En ese contexto es que el Señor les dice, y leo el verso 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciéndote, me arrepiento, perdónale. Claro, cuando los discípulos escuchan semejantes palabras, que en el mundo de las relaciones individuales ya nos encontramos con dificultades para perdonar al que nos ofende o nos agravia, cuando escuchan estas palabras, que alguien cercano, alguien como si fuera un hermano, pecara no una vez al día, sino como hemos leído acá, 7 veces al día. Y luego esta persona arrepentida viene y nos pide perdón, el Señor Jesús les dice, perdónalo. Y no solo perdónalo, sino que olvídate, dejá de lado la ofensa y comenzá a marchar transitando lo que es la vida del perdón, del olvido, de la restitución y de la capacidad de poder mirar adelante, dejando todo tipo de resabio atrás, dejando atrás todo tipo de rencor y de amargura frente a algo que uno no ha perdonado. Pero escuchamos, ¿no? 7 veces al día alguien se acerca y genuinamente nos pide perdón, el Señor nos dice, perdónalo. Claro, los discípulos escucharon esto y la primera reacción que ellos tuvieron y que nosotros también tendríamos es esta: Señor, no tengo fe suficiente, no tengo esa capacidad, necesito de fe para poder perdonar de este modo que me estás reclamando. Y este criterio que tenían los apóstoles, los discípulos, probablemente es el criterio que esté más difundido en medio nuestro. Yo tengo que tener mucha fe para hacer las cosas. A veces escuchamos en reuniones que se nos exhorta a actuar con más fe, a cantar con más fe, a congregarnos con más fe y a desarrollar nuestras acciones con más fe. Como si la fe pudiera darse en medidas y como si uno, si tiene
poca fe es un fracasado, si tiene mucha fe es una persona de éxito. Y en la obra del Señor miramos a las personas que logran grandes cosas e enseguida imaginamos que son hombres de mucha fe. La Biblia destaca precisamente la fe, mira a hombres que han tenido fe en el Señor, que han tenido fe y confianza en Dios, y el Señor mira todo lo que ellos han logrado. Y uno imagina, bueno, es que ellos han tenido una fe enorme. Un autor decía, no es el tamaño de la fe que nosotros podemos tener, sino el objeto en quien nosotros depositamos nuestra fe. Y lo cierto es que todos de alguna manera tenemos fe, tenemos confianza, tenemos fe en nuestros amigos, tenemos fe en nuestras familias, tenemos fe en las habilidades que hemos adquirido a lo largo de nuestra experiencia, en el trabajo, en los estudios, en la obra del Señor. Y eso nos desarrolla y nos lleva a desenvolvernos en un campo que es el campo de la confianza. En el campo espiritual y en el área espiritual, el Señor lo que está mirando de nosotros es en quién ponemos nuestra fe. Si la ponemos en las riquezas o en los bienes materiales, si ponemos nuestra fe en la salud que disfrutamos, en la familia, en los amigos, en los hermanos de la iglesia. Y muchas veces nuestras decisiones que tomamos en forma diaria las hacemos conscientes de nuestras capacidades. Voy a hacer tal cosa porque tengo confianza que esto se va a lograr, porque puedo articular estas acciones y se pueden dar determinadas cosas. El Señor nos quiere enseñar con esto que no es el tamaño de la fe, sino en quién nosotros depositamos nuestra fe débil. Por eso el Señor, cuando escucha este pedido, le responde a sus discípulos: si tuvieran fe como un grano de mostaza. Si uno investiga un poquitito el tamaño del grano de mostaza, vamos a darnos cuenta que es algo muy pequeñito. Es como un granito de trigo, muy pequeñito. Es algo que pareciera ser insignificante. Y el Señor es lo que nos está desafiando, a tener una fe pequeña, pero depositada en un Dios grande, en un Dios poderoso, dejando de lado todas nuestras confianzas que podemos tener en todas las virtudes, en todas nuestras experiencias, en todas nuestras habilidades y en todo lo que presumimos que tenemos como un activo fuerte en nuestra vida, como una característica que descolla. El Señor nos dice poner nuestra fe pequeñita, pero depositarla sobre nuestro Dios. Y entonces dar los pasos insignificantes, tomar las decisiones, aún las más pequeñas, no solo las audaces y difíciles, sino las que son pequeñas, en el Señor. Y confiar que Él hará, confiar que Él nos volverá a congregar para que con toda libertad y con toda felicidad podamos estar juntos. Confiar en que el Señor nos va a dar un espíritu de perdón, para que no una, sino 7 veces el hermano que nos haya fallado pueda venir y nosotros tener un corazón abierto, generoso, perdonador, para que, habiendo confiado en el Señor que toma nuestras vidas, Él pueda, con esa fe pequeña, con esa confianza que nosotros depositamos en Él, débil, poder entonces
proyectarnos hacia niveles espirituales que jamás hubiéramos nosotros podido imaginar que podríamos lograr. Estos discípulos dijeron: yo no puedo perdonar 7 veces a un hermano que me ofende en un día. El Señor dice: no necesitas una gran fe, necesitas una fe pequeña, pero depositada en mí. Esa es la fe que nosotros en esta mañana somos llamados a experimentar. Transitar un día más, un periodo más donde se extiende estas medidas, estas restricciones, en una época donde hay tanto miedo, donde hay tanta incertidumbre, donde las posibilidades laborales cada vez son menores y la situación económica amenaza a nuestros hogares. En un lugar donde pareciera que, o en una época que pareciera que estamos lejos de volvernos a juntar. En una época donde parece que todo está tergiversado y todo es confusión. El Señor nos pide que depositemos nuestra confianza en su bendita persona. Una confianza pequeña, puesta en un Dios grande. Y si esa confianza, esa fe, que es la certeza de lo que se espera, que es la convicción de lo que no vemos, si esa fe pequeñita la depositamos en el Señor, sucederá lo que aquí el Señor ejemplifica con esta hermosa figura. Veremos como, por ejemplo, un árbol del tamaño de un sicómoro, que era un árbol que crecía allí en Asia y que crece en Asia Menor, un árbol muy grande, muy frondoso, enorme. Ese árbol aparecería trasplantándose y luego siendo plantado en el mismo mar. Algo que, lógicamente, parecería imposible de verificar. Bueno, esos son los resultados que nosotros podríamos llegar a ver. Cosas imposibles. Personas que capaz que no somos capaces de perdonar. Confiando en el Señor, pidiéndole y yendo a Él para que nos dé espíritu de perdón. Nosotros encontrarnos con la hermosa posibilidad de perdonar no una, no 2 veces, sino 7. Y así transitar la vida espiritual, la vida del creyente, con éxito, sabiendo que lo que necesitamos no es una gran fe, no es un tamaño de fe que deje a todos boquiabiertos, sino una fe pequeña depositada en un Dios grande y precioso como es nuestro Señor. Que Dios bendiga su palabra y que tengan, queridos hermanos, una hermosa semana y que el Señor nos acompañe en todo este día. Buenos días.